rezas, pero algo en ti dejó de esperar respuesta. Y lo más extraño es que sigues haciéndolo igual, mismas palabras, mismo tono, mismo silencio después, como si una parte de ti no pudiera soltarlo, aunque otra ya no crea del todo. Tiene sentido que te sientas así, después de todo lo que has vivido. No es fácil seguir esperando algo que nunca llega como imaginabas. No estás solo en eso. Hay momentos muy específicos, pequeños, casi invisibles. Estás solo, quizás en tu cuarto o caminando sin rumbo claro y de repente hablas en voz baja. No es exactamente una oración, pero tampoco es solo pensamiento, es algo intermedio. Algo que aprendiste hace tiempo y que nunca se fue del todo. Y luego pasa lo mismo. Ese silencio, ese espacio donde antes sentías algo y ahora no sabes si sigue ahí. No es vacío total, pero tampoco es lo de antes. No es que hayas dejado de creer, es que algo en ti se cansó de esperar de la misma manera. Tiene sentido, porque hubo un momento en que sí creías, no por costumbre, no por miedo, sino porque realmente sentías que alguien escuchaba, que algo respondía, aunque fuera en formas que no entendías del todo. Y ahora, eso cambió, sigues rezando, pero ya no esperas, y eso pesa más de lo que dices. No estás solo en esto. Hay algo curioso en eso que te pasa. No lo abandonaste, no lo rompiste, no lo negaste, simplemente dejó de sentirse igual. Y eso crea una confusión difícil de explicar porque desde fuera todo parece igual, pero por dentro algo ya no encaja. Sigues haciendo lo correcto, sigues intentando, sigues repitiendo lo que sabes que deberías hacer, pero hay una parte de ti que observa todo eso y no siente lo mismo. No estás roto. Estás saturado, y eso cambia cómo percibes incluso lo que antes te sostenía. Porque sí, antes eso te sostenía. En días difíciles encontrabas ahí un tipo de calma que no venía de las circunstancias. Era otra cosa, más silenciosa, más profunda, más real. Pero ahora, incluso cuando haces lo mismo, no llega igual. Y empiezas a preguntarte cosas que no dices en voz alta, cosas que te incomodan. Cosas como, si ya no está, o ¿y si soy yo el que cambió demasiado? Tiene sentido que lo pienses. Después de todo, cuando algo deja de sentirse como antes, lo primero que uno duda es de sí mismo. Pero hay algo más pasando aquí, algo que no es tan evidente. ¿Recuerdas una escena? Tal vez no exacta, pero sí familiar. Estabas en un momento bajo, muy bajo, y aún así, hablaste. No porque supieras qué decir, sino porque necesitabas hacerlo. Yo en ese momento, algo en ti se calmó, no porque todo se resolviera, sino porque sentiste compañía. Eso no fue imaginación, y aunque ahora no se sienta igual, no significa que haya desaparecido, significa que cambió la forma en que lo percibes, porque tú también cambiaste. No eres el mismo que antes rezaba con certeza, ahora eres alguien que reza con dudas, y eso no es menor, eso es más honesto, más real, más profundo. No todos llegan a ese punto. Muchos se quedan en la superficie, en lo automático, en lo que nunca se cuestiona. Pero tu número algo en ti empezó a ver más allá. Y eso, aunque duele, también abre otra capa de experiencia. No estás solo en eso. Y aquí es donde se vuelve incómodo, porque ya no puedes volver a la forma anterior. Ya no puedes rezar como antes, sin sentir esa distancia, sin notar ese cambio, sin preguntarte qué pasó. Y eso genera una sensación extraña, como si estuvieras en medio de algo que no entiendes del todo, ni antes ni después, solo en medio. Pero ese medio no es vacío, es transición. No es que perdiste la conexión, es que la forma anterior ya no te alcanza. Y eso cambia todo, porque ahora no se trata de repetir palabras esperando una respuesta. Se trata de sostener el silencio, sin huir de él. Se trata de quedarte ahí, incluso cuando no sientes nada claro. Y eso es mucho más difícil, pero también es más real. Tiene sentido que te cueste. Nadie te enseñó a atravesar esto. Nadie habla de esta parte. Todos hablan de creer, pero pocos hablan de cuando creer deja de sentirse como antes. Y ahí estás tú, en ese punto exacto, donde sigues, pero diferente. Donde no te fuiste, pero tampoco eres el mismo.
donde algo en ti dejó de esperar, pero no dejó de buscar. Eso también te pasa a ti. Y hay algo importante aquí, algo que tal vez no viste todavía. No seguiste rezando por costumbre, seguiste porque algo en ti no se apagó, aunque no se sienta igual, aunque dudes, aunque no esperes respuesta como antes. Hay algo en ti que sigue volviendo a ese lugar. Ya eso importa más de lo que crees, porque si realmente se hubiera ido todo, ya no estarías ahí, no estarías hablando, no estarías intentando, no habría ese impulso silencioso que te lleva de vuelta, incluso cuando no sabes por qué. Eso no es debilidad, eso es persistencia emocional, incluso en la confusión. Ya eso, no todos lo tienen, pero también cansa hablar sin sentir respuesta clara, cansa sostener algo que ya no se siente como antes, cansa estar en ese punto donde no puedes soltar, pero tampoco puedes aferrarte como antes. Ya empiezas a preguntarte si esto tiene sentido, si seguir así vale la pena, si hay algo del otro lado, o si solo eres tú hablando en vacío. Tiene sentido que lo dudes. Después de todo lo que has vivido, no es raro que quieras claridad, que quieras una señal, algo que te diga que no estás haciendo esto solo. Pero aquí es donde cambia la perspectiva. No es que no haya respuesta, es que ya no llega como antes. Antes era emoción, ahora es resistencia. Antes era claridad, ahora es permanencia. Antes sentías algo externo, ahora algo en ti no se rinde, y eso también es una forma de respuesta, no la que esperabas, pero sí una real. No estás solo en esto, porque hay algo contigo, algo que no se fue, solo dejó de manifestarse de la forma que conocías. Ya eso duele, pero también significa que algo más profundo empezó, algo más silencioso, algo que no depende de sentir, para seguir estando, ya aunque no lo entiendas del todo ahora. Esto ya empezó. Yo cuando algo empieza así, no vuelve atrás de la misma forma, porque ya viste demasiado, ya sentiste esa grieta interna donde lo que antes era seguro, ahora se siente incierto, y lo que antes te sostenía, ahora te deja pensando más de lo que te calma. Tiene sentido que te incomode. Después de todo, no es solo una duda, es algo más profundo. Es como si una parte de tu identidad también estuviera cambiando, y eso no se siente ligero. Empiezas a notar cosas que antes no veías, pequeños detalles, momentos donde hablas, pero por dentro ya no hay la misma expectativa, donde dices amén, pero algo en ti se queda en silencio, observando, esperando algo que ya no sabe cómo reconocer, y ahí aparece otra sensación, más sutil, más difícil de admitir, la sensación de que tal vez ya no eres la misma persona que necesitaba creer de esa manera. Eso también te pasa a ti, no porque hayas perdido algo, sino porque algo en ti evolucionó. Aunque no se sienta como crecimiento, se siente más como pérdida, como si te hubieran quitado una certeza sin darte nada claro a cambio. Y eso duele. Duele porque la fe, cuando era simple, era refugio. Era un lugar donde ibas sin cuestionar demasiado, donde no necesitabas entender todo, solo confiar. Ya eso, en ciertos momentos de la vida, era suficiente, pero ahora necesitas más. No más respuestas, sino algo más real. No es que quieras dejar de creer, es que ya no puedes hacerlo de la misma forma superficial. Ya no puedes ignorar las preguntas que empezaron a aparecer. Ya no puedes fingir que no notas la diferencia, y eso te deja en un punto incómodo, porque no encajas ni en el antes, ni en el después. Sigues rezando, pero no como antes. Sigues buscando, pero sin saber exactamente qué. Sigues ahí, pero con otra conciencia. No estás solo en eso. Hay una escena que se repite más de lo que crees. Estás en medio de tu día, tal vez trabajando, hablando con alguien, haciendo algo automático. Y de repente aparece ese pensamiento, ese pequeño corte interno que dice, algo cambió. No es dramático, no es intenso, es silencioso, pero constante. Yo lo ignoras. Sigues con lo tuyo, sigues funcionando, sigues cumpliendo, pero ese pensamiento vuelve, una y otra vez, como si algo en ti no quisiera que lo olvides. No es ansiedad, es conciencia. No estás roto, estás viendo algo que antes no veías. Y eso cambia la experiencia completa.
porque ahora no puedes volver a la versión anterior de ti, no puedes desver lo que empezaste a notar, no puedes regresar a esa fe sin fricción, sin preguntas, sin pausas. Ya eso crea una tensión interna, una parte de ti quiere volver a lo simple, a lo conocido, a lo cómodo, pero otra parte sabe que eso ya no es suficiente, y ahí estás, en ese punto exacto donde ninguna de las dos versiones te encaja del todo. Tiene sentido que te sientas perdido, no porque no tengas dirección, sino porque estás en transición entre dos formas de entender lo mismo. Y eso no es rápido, no es claro, no es lineal, pero es real. No en esto, no ahora, porque hay algo que sigue ahí, algo que no se rompió, algo que no desapareció, solo dejó de presentarse de la manera que esperabas. Y eso cambia cómo lo interpretas. Antes buscabas sentir algo para confirmar que estabas conectado. Ahora, no sientes lo mismo y asumes que ya no hay conexión, pero esa lógica ya no aplica en este nivel, porque ahora no se trata de sentir para creer, se trata de permanecer, incluso sin sentir, y eso es otra cosa. Es más silencioso, más incómodo, más difícil de explicar, pero también es más sólido. Tiene sentido que te cueste aceptar eso. Nadie te prepara para esta etapa. Nadie habla de esta parte donde la experiencia deja de ser emocional y se vuelve existencial, donde ya no se trata de lo que sientes, sino de lo que eliges sostener. Tú sigues ahí, aún con dudas, aún sin respuestas claras, aún sin esa sensación de antes, y eso dice más de ti de lo que imaginas, porque lo fácil era quedarse cuando todo se sentía bien. Lo real es quedarse cuando ya no se siente igual, y eso también te pasa a ti, y aquí es donde muchos se van, no físicamente, internamente, dejan de intentar, dejan de hablar, dejan de buscar, no porque hayan decidido irse, sino porque ya no sienten lo suficiente como para quedarse, pero tu número algo en ti sigue, no por obligación, no por miedo, sino porque hay una parte más profunda que no se rindió. Aunque no sepas explicarlo, aunque no lo sientas igual, aunque no tengas pruebas claras, sigues. Eso no es menor, porque ahí es donde empieza otra capa, una que no depende de emoción, una que no necesita confirmación constante, una que no se basa en recibir, sino en permanecer. Y eso cambia todo, porque ya no estás buscando respuestas inmediatas, estás aprendiendo a sostener el proceso, a estar en medio de la duda, sin huir, a quedarte en el silencio, sin llenarlo con ruido, a seguir. Incluso cuando no entiendes, eso es una forma distinta de fe, no la que te enseñaron, pero sí una más real, más cruda, más honesta, y aunque no se sienta mejor, es más profunda. No estás solo en esto, porque hay algo contigo, algo que no se fue cuando dejó de sentirse como antes, algo que sigue, incluso en este silencio. Tal vez no lo veas todavía, pero ya está pasando, y cuando llegas a este punto, ya no puedes seguir ignorándolo. No es una fase pasajera, no es solo cansancio acumulado, es algo más profundo que empezó a moverse dentro de ti. Aunque no tenga nombre todavía, tiene sentido que quieras entenderlo. Después de todo, has sostenido esto en silencio por mucho tiempo. Has seguido funcionando. Has seguido estando. Pero por dentro algo ya no encaja como antes. Y no es porque hayas hecho algo mal. Es porque algo en ti ya no acepta lo superficial. Antes necesitabas respuestas. Ahora necesitas verdad. Y eso cambia completamente la forma en que te relacionas con todo. Incluso con lo que creías más estable. Porque cuando dejas de conformarte con lo que suena bien, empiezas a notar lo que realmente te sostiene. Y lo que solo repetías, eso también te pasa a ti. Empiezas a recordar momentos donde repetías palabras sin sentirlas, donde seguías estructuras que aprendiste, pero que nunca cuestionaste. Y ahora, cuando intentas hacer lo mismo, algo en ti se resiste, no con ruido, con silencio. Y ese mismo silencio que antes te incomodaba, ahora se vuelve inevitable. Y ahí es donde todo cambia. Porque ya no puedes llenar ese espacio con lo de siempre. Ya no puedes evitarlo con distracciones internas. Ya no puedes ignorar esa sensación de que algo más profundo está pidiendo atención. No estás perdiendo la fe.
Estás perdiendo la ilusión de control, y eso no es lo mismo. Tiene sentido que duela, porque el control daba seguridad, te hacía sentir que si hacías las cosas bien, algo iba a responder de cierta forma, que había una lógica clara. Un intercambio. Pero ahora, eso se rompió, y te quedaste sin ese marco, sin esa estructura, sin esa garantía. Eso es incómodo, pero también es real, porque la verdad es que nunca fue un intercambio, nunca fue una fórmula, nunca fue algo que pudieras controlar, y ahora lo estás viendo, no con claridad total, pero lo suficiente como para no poder volver atrás. No estás solo en esto, hay algo que empieza a acomodarse de otra forma, no más fácil, no más ligera, pero más honesta, una forma donde ya no necesitas fingir que entiendes, ni actuar como si todo tuviera sentido inmediato, una forma donde puedes estar, incluso sin resolver. Y eso es nuevo para ti, porque antes querías cerrar todo rápido, entender, resolver, sentir claridad. Pero ahora, estás aprendiendo a quedarte en lo abierto, en lo incompleto, en lo que todavía no tiene forma. Ya eso transforma la experiencia, porque ya no se trata de buscar una respuesta externa. Se trata de ver qué pasa dentro de ti cuando no la tienes. Y ahí empiezas a notar algo distinto. No es emoción intensa, no es paz inmediata. Es algo más sutil, más estable, más difícil de explicar. Una especie de presencia que no depende de que la sientas fuerte para estar ahí. Y eso cambia la relación con todo, porque ya no necesitas sentir para saber que estás acompañado. Ya no necesitas pruebas constantes, ya no necesitas que todo tenga sentido ahora. Solo necesitas no irte, y tú no te fuiste, aún con dudas, aún con cansancio, aún con ese silencio que a veces pesa más de lo que dices. Sigues. Eso es más importante de lo que parece, porque en este punto, seguir no es automático, es una elección, pequeña, silenciosa, pero constante. Eso también te pasa a ti. Y aquí es donde algo se reordena, no de golpe, no con claridad total, pero empiezas a darte cuenta de que tal vez no perdiste la conexión. Solo cambió la forma en que la reconoces, que tal vez no se fue. Solo dejó de manifestarse como esperabas. Ya eso abre otra posibilidad, una donde no necesitas volver al pasado, una donde no necesitas forzarte a sentir como antes, una donde puedes construir algo más real, desde donde estás ahora, no perfecto, no resuelto, pero verdadero. Eso tiene más valor del que imaginabas. No tienes que tenerlo todo claro, no tienes que sentir lo mismo que antes, no tienes que saber exactamente qué está pasando, solo necesitas reconocer esto. No llegaste hasta aquí solo, algo contigo. Todavía, y tal vez no es que te falte algo, tal vez es que aún no has visto lo que ya estaba.